Amén. Así que gracias le doy al Señor. Y bueno, también esta semana cumplimos 32 años de casado. Le doy gracias al Señor porque, bueno, hace unos años había decidido no festejar más el aniversario, pero este año dije, bueno, no, ya está listo, hay que festejar, ¿no? Porque hermanos, es un tiempo difícil, ¿no? Para la familia, ¿no? Para el matrimonio, para la familia. Estaba viendo un canal de YouTube mundano, ¿no? Y los dueños de este canal se fueron a un casamiento y ellos decían, hace tanto tiempo que no vamos a un casamiento, decía, ¿no? Dice, ni de amigos, ni de familia, pero también en la iglesia, hermano, antes teníamos casamientos todo el tiempo, porque los hermanos se casaban, se componía de familia, pero ahora no sé, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que fui a un casamiento. Así que le doy gracias al Señor porque este año cumplimos 32 años de casado. Y el enemigo desde el comienzo trató de quebrantar la unión del matrimonio porque es lo que representa la unión de Cristo y la iglesia, como dice en Efesios, ¿no? Así que hermanos, nosotros que tenemos nuestro matrimonio tenemos que orar al Señor y bendecir y ver, como decía Nehemías, que cuando el enemigo se levantaba por un lado, él nos avisaba de antemano, decía Nehemías, ¿no? Y así nosotros también. Así que le doy gracias al Señor por esto, hermanos, por estos 32 años que cumplimos con mi esposo. Y bueno, éramos muy jóvenes en aquel tiempo, pero fuimos creciendo. Y a mí, una oración que hizo el hermano Emilio, que fue el que bendijo nuestro matrimonio, él dijo, Señor, la vida de Ramón y de Ramona está en tus manos, la felicidad de ellos está en tus manos. Y eso fue lo que siempre traje a la memoria, ¿no? Señor, nuestra vida está en tus manos. Y ahí me levantaba en victoria, porque como todos ustedes que seguramente los que están casados han pasado por situaciones, pero el Señor siempre nos sacó en victoria, amén. Así que agradecida al Señor, hermano, por estas cosas, amén. Gracias por lo que Él va haciendo en medio de nosotros. No nos tenemos que olvidar de la oración que hemos comenzado a hacer, amén. Que Él cumpla su propósito en nosotros y en medio de nosotros, hermanos. Esta oración tiene que ser constante de todos los días, ¿vio? Antes que el pan, antes que el bienestar de la casa, antes que la salud de los hijos, tiene que estar que el propósito de Dios se lleve a cabo. Esa tiene que ser la oración principal, porque así le enseñó el Señor a sus discípulos, amén, y así nosotros tenemos que hacer, pero como dice Pablo, permaneciendo en ello, dice, ¿no? Perseverando, dice, con toda oración y súplica. Así que agradecida al Señor, hermano. Y bueno, el 10 cumplimos los 32 años por civil y el 12 por iglesia. Y hoy mi hijo cumple 26 años, el 14. Así que gracias le doy al Señor, hermano, por todas las cosas. ¿Eh? Que Él añada bendición, hermano. Saludos al Señor, gracias al Señor que pudimos llegar hoy, gracias al Señor que dice ahí el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, que es bueno el Señor, dichoso el hombre que en Él confía. Y qué hermoso que es el Señor, ¿no? A veces nos empecinamos tanto en hacer algo y no nos sale, y cuando nos sale una partecita y nos va tan mal, decimos gracias Señor porque no me dejas hacer lo que yo quiero, ¿no? Sí, Señor. Que el Señor esté bendiciendo en ese sentido también, ¿no? Como dijo Nico hoy, vamos creciendo, ¿no? Y le doy gracias al Señor por eso, poder confiar en el Señor en los momentos difíciles, porque en los momentos fáciles es fácil confiar en el Señor. Ahora Timo todas estas noches estaba muy ahogado, muy por el reflujo. Y bueno, como siempre los médicos quieren operarlo. Y yo le digo, pero él ya está sano, porque la palabra dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Y así hemos declarado sobre él cada vez que lo iban a operar, cada vez que iba a hacer esto, cada vez que siempre declarábamos lo mismo y el Señor intervenía antes, ¿no? Y bueno, creemos que en este caso es lo mismo, ¿no?
Por eso poder confiar en el Señor, confiar en el Señor, a pesar de lo que viene, hermanos. Porque todos nosotros seguramente pasamos por momentos muy difíciles, de una forma o de otra. Pero saber que Él está de nuestro lado, decía la palabra en la radio, en YouTube, ¿no? No tenemos que vencer nada, porque Él ya venció todo. Nosotros solamente descansamos en su victoria, ¿no? Como dice la alabanza. Que el Señor nos esté bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, hermano. Esta es nuestra hermana Norma, con nosotros, hermana Norma. Una palabra para compartirnos. Aproveche. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Pasé nada más por acá porque digo voy a saludarlo y de paso Gracias, a otra cosa, pero bueno, gracias a Dios por su misericordia, por todas las bendiciones, porque pueden estar, hermanos, la bendición, que pueden estar, que este lugar se llene. Siempre mi anhelo de este lugar es escuchar la alabanza. Amén, gloria a Dios. Porque es importante que se escuche alrededor. Sí, amén. Que acá hay un pueblo que alaba a Dios. Sí, amén. Que glorifica, que canta al Señor, que le exalta, que le reconoce, porque la alabanza es exaltación. Sí, Señor. Es reconocer la superioridad que Dios tiene y declarar lo que Él es. Antes yo cuando estaba en ese encuentro con Dios, solo era exaltarle, porque había una comunión cuando uno se conecta con Dios, o Dios lo conecta a uno, mejor dicho, porque todos estamos en la casa de Dios, pero hay conexiones. Un día entendí, ¿no? Esa palabra que escuché un día, hay conexiones específicas. Y como decía el apóstol Pablo, perito arquitecto, hay conexiones específicas porque no se conecta de cualquier forma, ¿no? Decía un hermano, hay un cable amarillo, hay un cable verde, hay un cable rojo, pero si nosotros conectamos mal eso, explota lo que compramos y no funciona. Pero cuando hay una buena conexión, ¿no? Cuando Dios nos conecta, porque nosotros estamos, pero llega un día, llega un momento, como fueron sorprendidos muchos en la palabra de Dios, fueron sorprendidos y llegó un día, fue un día, llegó, apareció ese día importante, ese día especial, ese día donde todo lo que uno está anhelando, deseando, queriendo, se hace una realidad. Y es una conexión que Dios da para entender y comprender. Siempre digo, Señor, yo siempre quiero volver allá donde Dios tenía algo especial. Ahí quiero estar en ese lugar, porque cuando uno está en ese lugar, nada te sorprende. Nada te puede sorprender en ese lugar. En ese lugar es un lugar de seguridad, por eso es bueno. Había una exaltación con aquellos hombres que batallaban, que peleaban, que ganaban guerra, que podían introducirse, derribar ejércitos, derribar fortalezas, porque Dios los llevaba específicamente y los conectaba en la bendición. Eso es lo más grande que nosotros tenemos que encontrar en este evangelio, el resultado de los beneficios que Dios hizo. Eso es el logro de la exaltación de Dios, encontrar el potencial que Dios declaró ya de antemano. ¿Dónde está el triunfo, Señor? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está, Señor? En eso tenemos que estar. Porque le dijo Elías acá, le dijo, después que dejó de llover, lo llamó y lo dijo que esté atento. Y mandaba al criado allá. Y el criado iba y no veo nada, ¿no? Y otra vez lo mandaba al criado y no había nada. Creo que dice 7 veces lo mandó. Y dice, cuando vio una pequeña nube, ¡corre! 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 Porque se viene la lluvia, ¡corre! ¿Y sabe lo que es el cielo que se cerró por 3 años y 6 meses cerrado? Que no había agua. Y a veces se cierra, parece que está cerrado para uno también.
Y uno clama y ora y parece que no va a pasar, pero en un momento dice la palabra, en un instante cuando Dios transforma. Por eso que siempre que tenemos que tener la esperanza, siempre tenemos que esperar, siempre tenemos, no importa lo que pase. Yo digo, cuántas situaciones y cuántas cosas pasé, pero a veces cuando yo quiero decir otra cosa, digo no, Señor, te agradezco porque vos hiciste un milagro acá, otro milagro acá. Yo vi tu obra, Señor, nadie me vino a contar. Por eso nosotros somos tan importante, hermano, tener la inclinación al Señor para que veamos la obra de Dios. Vamos a contemplar la obra de Dios. Lo que no pudieron contemplar, tenemos que entenderlo, lo que no pudieron contemplar los profetas, todos aquellos hombres que estaban de la antigüedad, hermanos, que eran siervos, y muchos quieren ser como ellos, pero sin embargo no pudieron contemplar ninguna de aquellas cosas que eran tan preciosas, porque qué tremendo fue para ellos, hermanos, exponer su vida, ponían su vida. Dios le decía, vístete de esta forma, duerme de esta forma, duerme de este lado, ponte el yugo. ¿Cuántas cosas para mostrar al pueblo que venía en la cautividad? Y ninguno lo quería escuchar. 70 años de cautividad, hasta que de nuevo volvieron a reedificar otra vez y nuevamente otra vez lo mismo. Por eso que Dios nos ayude a nosotros a mirar mucho más allá donde Dios tiene una labor, un trabajo, hermano, una edificación que no se hace de cualquier forma. Cuando David sabía que él no podía edificar el templo para Dios, que él quería edificar la casa de Dios, él no se quedó con los brazos cruzados. Dice que comenzó a atesorar oro para las cosas de oro y todos los materiales para cada cosa. Cuando Salomón vino, él tomó todo lo que el padre había preparado de antemano y todo lo que él también conquistó, que traían a través de los lugares de lejano. Traía la madera, traía cuantas cosas preciosas y puso todas las cosas. Después ya cuando tuvo todo eso, qué hermoso, hermano, la contemplación de la edificación, todo oro por todas partes, madera que no se descompusiera, pero madera revestida de oro. Qué hermoso, más allá de lo que Salomón hizo, qué hermoso, una edificación tan preciosa. Todas esas cosas eran revestidas. Dice que había 3 pisos y en cada piso había almacenaje de cosas, hermano, que se usaban en ese tiempo. Del vino, del grano, de todas aquellas cosas, hermano, hay depósito. Por eso que Dios nos ayude a nosotros a tener un buen depósito, dijo el apóstol Pablo, porque sé que el Espíritu Santo guardará mi depósito para aquel día. Hay cosas para guardar, cosas para atesorar. Por eso, qué bueno, hermano, siempre es alabarle al Señor, reconocerle y ver mucho más allá de lo que está pasando. Nosotros no corremos en la misma dirección, nosotros vamos en contra. Por eso la fe es la que atraviesa las circunstancias, la fe en lo que puede librarnos y elevarnos sobre las dificultades. Mire que el Señor lo quería emprender, pero cada vez que lo querían agarrar no lo podían tocar. Y así nosotros tenemos que salir a las dificultades, las adversidades, glorificando a Dios cada día, hermano. Yo doy gracias al Señor porque todas las cosas que pasan en mi vida, yo digo gracias, Señor. Cuando quiere batallarme, no, gracias, porque me libraste, vos sabés. Vos conocés, vos sabés todas las cosas, y bueno, yo ahora estoy tranquila. Puedo tener más tiempo para restauración de mi vida, restauración de todo lo que yo necesito restaurar en mi casa. Gracias a Dios por todo, por la obra que hizo mi hijo Nahuel. Dios hizo una gran obra, hermano. Mi hijo andaba perdido, errando por ahí, haciendo toda cosa mala, pero el Señor una vez más lo levantó. Por eso es una obra de Dios, glorificarle al Señor por eso. Mi hija Micaela, que ella está trabajando a pesar de que atravesó esa circunstancia en su vida, hermano, 10 días sin comer, de probar bocado, una operación tremenda que tuvo que pasar ella, pero ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio? Dios. Siempre cuento, por eso que no importa lo que uno es a veces, hermano, porque uno piensa de sí mismo muchas cosas por tanta batalla y guerra, pero estando acá cerca del púlpito, el Señor dice, este problema es así chiquito, así, este problema es chiquito así, presta atención. Suficiente con eso. Y Dios se encargó de todo el desastre, hermano, que fue después.
Gracias a Dios, hermano, pasamos por esos lugares tremendos de mal determinado el mal, hermano, para mi hija, pero Dios se glorificó. De eso no quedó nada, gracias a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le dará todo lo que tenga que darle. Gracias por el Brian, la obra que el Señor hizo en Brian. Gracias a Dios porque lo levantó también de todas las cosas que decían de él. Pero yo lo pedí en el tiempo que conocí la palabra. Le dije, Señor, no puede ser que yo no tenga. Yo quiero tener mi tercer hijo, le dije al Señor. Y le pedí, le dije, no puede ser que allá el pajarito tiene un pajarito y yo no puedo tener mi tercer. Así. Donde encontraba cualquier pretexto que había, una planta, tiene una plantita, no puede ser que esa planta yo no pueda tener a mi hijo. Y cuando vino Brian, vino un montón de cosas para querer derribar, pero fue en la gracia. Y yo creo que es especial. Gracias. Y así como fue especial, Dios hasta el día de hoy, ya tiene 20 años, cumplió Brian, y está ahí en la casa, quedó, gracias a Dios. Por eso que yo le agradezco tanto al Señor. Gracias, Con todas las obras, perdón, pasó, me tomé un montón de tiempo, pero gloria a Dios por todas las cosas. Por eso que le alabo, le salvo, hermano. Yo estoy acá con ustedes, cuánta batalla, pero sin embargo estoy acá, hermano, y eso es la gloria de Dios. Que Él dio su palabra y Él nos sustenta por esa palabra. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestra hermana Norma, hermano. Gracias le damos al Señor por su amor para con nosotros. Sí, Señor. Y bueno, Dios sigue dando testimonio de que todavía está con nosotros. Gloria a Dios. De que su gracia está con nosotros y va a hacer lo que tiene que hacer. Sí, Dice que su palabra es enviada y no vuelve vacía. Amén. Es enviada para producir lo que Dios quiere que produzca. Sí, Señor. Y produce en nosotros transformación y produce en nosotros la vida de Dios manifestándose. Y así se va produciendo la edificación. Fíjese qué maravilloso. Y yo pensaba en lo que la hermana Ramona compartía, ¿no? Con respecto al matrimonio, y eso es algo que Satanás, fíjese cómo fue desacreditando. Hoy los jóvenes no ven la visión de casarse, de formar una familia, y Satanás fue contra la edificación de la iglesia, pero no fue directamente contra la iglesia, empezó por ahí. Y dice la palabra del Señor que el que haya esposa, dice, haya la bienaventuranza del Señor. Y nosotros vemos ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, brevemente, hermano, porque está la palabra. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Y fíjese, y nosotros vemos que hay una figura ahí maravillosa en el matrimonio. Y claro, Satanás quiere impedir eso. Y entonces no se puede ver en la figura lo que hay en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y la realidad es Cristo y la iglesia. Gracias, Señor. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 5, dice acá la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dice, espere que lo perdí acá. Y entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 24, podríamos leer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas también lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua, por el lavamiento del agua por la palabra, perdón, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo amó a la iglesia. Esto los solteros no lo pueden experimentar. Esto no lo pueden experimentar. Esto se experimenta en el matrimonio, pero Satanás fue en contra de la familia y en contra del matrimonio. Y entonces la iglesia no crece a través de que no crece por la predicación, pero tampoco crece porque se invalidó eso. Hoy no hay visión de esas cosas. Porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así como Cristo y la iglesia. ¿Vio? Y entonces dice, grande es este misterio. Hay un misterio maravilloso ahí. ¿Vio? Pablo dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pero nosotros, aquellos que nos hemos casado en la voluntad del Señor, en el camino del Señor, nosotros podemos entender cuál es ese misterio. Porque Pablo lo aclara más arriba y dice que nosotros los maridos, dice, debemos amar a la mujer, dice, como Cristo amó a la iglesia. Entonces podemos entender cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Dice, se entregó por ella. Gracias. ¿Vio? La miró a la mujer, dice, como a vaso más frágil. La miró como su esposa. ¿Vio? Yo no sabía lo que significaba eso antes. Y dice que es su esposa, su única, no hay otra para él. ¿Vio? Cristo no tiene otra a quien amar, Él ama a la iglesia. Por eso se entregó, ¿vio? Por eso derramó su sangre, es su única. Y para la iglesia su único, su amado es el Señor. Porque Él le manifestó su amor. Bueno, por eso Satanás fue en contra del matrimonio, para que no se pueda ver, no se pueda hacer visible a través del matrimonio el misterio de Cristo y la iglesia. Que el Señor pueda bendecir a los jóvenes, que ellos puedan entender estas cosas, para que la iglesia se siga extendiendo. Le invito a ponerse de pie, hermano, vamos a alabar al Señor y vamos a levantar la ofrenda. Después el pastor va a traer la palabra en esta noche. Amén. Vamos a cantar una alabanza, hermano. Amén, gloria a Dios. Parece que cantando uno se pone más contento. Gracias, Señor. Para dar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tenemos que subrayar las alabanzas que sean para levantar la ofrenda. El 128. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansa en el Señor, tus penas dile a Él. Orando, bendita es la oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Gracias, Señor. Señor. Agradecido, Señor, porque tú eres aquel, Señor, que sustenta, Señor, la vida de tus hijos, Señor. Gracias, Y Señor. declaramos, Señor, por medio del dar, Señor, de que tú eres aquel que sustenta nuestra vida, Señor, Amén. nuestro trabajo, nuestro hogar, Señor, y nuestras almas. Señor, bendice a los hermanos y dale, Señor, conforme a tu voluntad, Amén. el doble, Señor, de lo que ellos han ofrendado, Señor, declarando la fe. Y también bendice la vida de tus siervos, Señor, en esta noche. Úsalo, Señor, para nuestro perfeccionamiento, Señor, que es necesario para que alcancemos todas aquellas cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Aleluya. También agradezco al Señor por estos 32 años de casado con mi amada esposa. Y sí, ella no quería festejarlo más, porque yo no demostraba interés. Pero las esposas tienen que entender que nosotros los esposos a veces somos tardos en madurar, en darle valor a lo que tiene valor. Y a veces, claro, cuando uno siempre está ahí, nunca falta. Pero no vemos lo que después se ve, que uno sin esa persona no puede vivir. ¿No? Que esa persona llena la vida de uno y bueno, muchas cosas más. Y entonces le da valor. Pero no hay que desanimarse a las esposas, sino que tienen que seguir festejando igual. Ya se va a dar cuenta. Y cuando se dé cuenta no es porque es demasiado vivo, sino porque el Señor hizo la obra en él. Porque es la transformación de vida, ¿no? Que si Dios no hace la obra,
el hombre no puede ser transformado, no puede ser cambiado. Así que le doy gracias al Señor por mi matrimonio, también por mi hijo Santi. Señor, bendiga su vida, que algún día pueda volver al camino del Señor, que pueda correr la carrera para el supremo llamamiento de la esposa. No solamente él, sino Benja y también Tami, ¿no? Mi hija. Y gracias al Señor que Maxi está ahí luchándola y peleándola, como todos nosotros. Y bueno, de a poquito. Todo tiene el tiempo de Dios, ¿no? Dice que nosotros creemos que la obra de Dios comenzó en la vida de nuestros hijos cuando se lo entregamos al Señor. Ahora, el Señor va a completar la obra. Hay a veces que los hijos no entienden el consejo, entonces tienen que pasar por la experiencia, ¿no? Y bueno, y a veces duele verlo a los hijos sufrir, pero tenemos que ver que Dios está ahí, que Dios está trabajando en la vida de ellos, haciéndole comprender que las cosas que la palabra no la comprenden por la palabra, tienen que comprenderlo por medio de la vida, porque la vida es firme, ¿no? No es como nosotros, padres, que somos blandos. La vida enseña con dolor, ¿no? con algunas cicatrices. Pero lo importante es que aprendan. Gloria al nombre del Señor. Bueno, gracias le damos al Señor. Y la hermana Norma nos compartía que tenemos que estar en el lugar correcto, ¿no? En el lugar de la bendición. Bueno, nosotros creemos que el lugar de la bendición es nuestro amado Señor, ¿no? Y estar en Cristo es estar en la iglesia, estar en su palabra. Estar en Cristo es obedecer su palabra, ¿no? Con la ayuda del Señor. Usted nunca diga voy a obedecer. Usted diga, Señor, si tú me ayudas, voy a obedecer. Porque yo no puedo. Nosotros no podemos poner en práctica un punto ni una coma de la palabra, si no es con la ayuda del Señor. Y el Señor nos da su espíritu, abre los ojos de nuestro entendimiento, nos da a entender, ¿no? Que todo es para bendición de nosotros. ¿No? Y bueno, gracias al Señor por la gracia que Él nos ha dado. Vamos a leer el libro de Nehemías. Estamos leyendo este hermoso libro y la hermana Norma tocó mucho sobre la edificación. Y la edificación de la iglesia y la edificación en nuestra vida. Porque la iglesia no puede edificarse si primeramente nosotros no somos edificados. No, yo hoy hablaba con un joven y le decía, mirá, hay dos fundamentos. Un fundamento que tiene una roca y un fundamento que no tiene nada. Y sobre estos dos fundamentos el mundo entero edifica. Uno es el fundamento de Dios y otro es el fundamento del diablo. Y el diablo engañosamente te dice que hay un fundamento debajo de la arena, que tenemos que edificar ahí, pero no hay fundamento, es un mentiroso. Y Dios nos dice que el fundamento es Cristo y entonces edificamos sobre ese fundamento. No, eso se tiene que empezar desde la niñez. ¿Desde cuándo hay que enseñarle a un niño? Desde que está en la cuna. Hay que enseñarle a edificar su vida en Cristo. Pero nosotros, la mayoría, no tuvimos esa suerte. Nosotros no nos hablaron de la voluntad de Dios para poder edificar sobre un fundamento que era Cristo, una vida de santidad, una vida de separación, ¿no? Una vida donde nosotros pudiéramos conocer al Señor. No nos enseñaron nada sobre eso. Nos metieron en una religión donde primero adorábamos los ídolos y nos postrábamos delante de ellos, le ofrecíamos ofrendas. Pero dice la Biblia que tienen ojos, vamos a leerlo. Salmo 51 creo que es, ¿no? Y nos llevaron a edificar sobre un fundamento que no era el de Dios, sino que era el del diablo. ¿No? No sé si dije bien 51, hermano. 115.
Ah, 115. Gracias, hermana Andrea, hermana Norma, muchas gracias. ¿Cuántos en esta semana vieron el último culto de la iglesia? El último culto, más de una vez. ¿2 veces lo viste? Ah, mira. ¿Quién más vio el culto del domingo? Bueno, eso tiene que ser un ejercicio, ¿no? Ustedes tienen que volver en la semana, si es posible, escuchar todos los días, una vez al día, el culto. Y meditar con la palabra abierta, con la Biblia abierta. Y seguir los capítulos y versículos. Y ustedes van a tener la experiencia de que Dios mismo le va a enseñar a ustedes, le va a abrir los ojos del entendimiento. Mirá, yo no lo había entendido, lo que dijo el pastor. Lo que enseñó el pastor no lo había entendido y ahora lo puedo entender. ¿Por qué? Porque tenemos que volver, ahora que tenemos la tecnología. Antes no teníamos la tecnología. Yo lo que hacía antes era grabar, a escondida, porque no, los hermanos veían mal que uno grabara. Pero yo me llevaba el grabador en el bolsillo y grababa. Y después escuchaba, ¿no? Y yo decía, no puede ser. No está escrito en la Biblia, decía yo. No, esto no está escrito. ¿Cómo van a enseñar una cosa así? Y así peleaba yo con la grabación. Bueno, Salmo 115. Si alguien encontró, hermano, hermana, el título es Vanidad de los ídolos. Vanidad es una palabra, vanidad es algo que no produce, es algo vano, que no produce. Por ejemplo, usted planta una planta sabiendo que está seca. Usted la planta igual y la riega. Es una planta en vano, la plantó en vano porque está muerta, porque no tiene vida. Entonces es en vano. Yo la riega todos los días. No, me acuerdo de un hermano que sembró la semilla a 50 centímetros en vez de sembrarla. Bueno, todas esas cosas, Dios, que uno va aprendiendo. Bueno, leamos entonces, hermano Nicolás, gracias. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso a ellos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Amén. Hasta ahí no va. Gloria a Dios. Entonces, y nosotros estábamos ahí. Estábamos en esa enseñanza. Esa enseñanza no es de Dios, porque Dios nunca nos hubiera llevado a nosotros a adorar los ídolos. Si Él está diciendo que es vano eso. ¿No? Eso, ¿quién nos lleva a adorar los ídolos a nosotros? El diablo. El diablo, ¿a través de qué? A través de una religión, ¿no? Porque a través de una religión que Dios nos constituyó. No, yo durante toda mi vida fui católico apostólico romano, muy consagrado, le digo. Me gustaba ir y arrodillarme delante de los ídolos, no, besarle los piecitos no me acuerdo a quién, ídolos, y bueno, y siempre buscaba la bendición de ellos. Cuando las monjas iban a orar, a rezar, yo iba detrás de las monjas y me colaba para ir a rezar a los ídolos, y estábamos 1 hora, 1 y media orando, y bueno, y eso hacíamos porque nos enseñaban. No, éramos enseñados por medio de una religión. Ahora somos enseñados por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora Dios nos enseña a nosotros por medio de su palabra. Entonces, edificar nuestra vida sobre un fundamento firme, como estamos hablando de la edificación, y ese fundamento, como hemos visto el fin de semana pasado, ese fundamento es Cristo. Ese fundamento no es la iglesia evangélica pentecostal, no es la iglesia bautista, no es la iglesia metodista, no es la iglesia adventista de los hermanos libres, no. El fundamento es Cristo.
Sobre ese fundamento nosotros edificamos. ¿Cómo edificamos? A través de las enseñanzas que Cristo mismo dejó. Porque Jesús dejó las enseñanzas de cómo nosotros teníamos que ver. Y parte de esas enseñanzas, nosotros lo vimos el sábado pasado, ¿se acuerdan? Que hay oro, hay plata y hay piedras preciosas. Pero también hay madera, heno y hojarasca, dice. Bueno, todo eso hemos visto. Usted tiene que edificar su vida sobre la roca que es Cristo, ¿no? Y entonces usted algún día va a llegar al altar vestida de blanco, ¿no? Y usted va a ser un tipo de la esposa de Cristo. Cuando Cristo se case con su esposa, Él se va a casar con una esposa que va a ser virgen primeramente, ¿no? Porque dice Pablo ahí en 2 de Corintios, creo que no, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 2, creo, no. Os he presentado como una virgen pura a Cristo, capítulo 11. Sí, capítulo, no lo escuché. 11.2, sí. 11.2. Fíjese lo que dice. Y ahí estamos edificando la casa espiritual para que algún día nosotros podamos ver eso en nosotros. Amén, gloria a Dios. Tiene que verse en nosotros. Sí, ¿alguna hermana quiere leer? ¿O hermano? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. ¿Vio? Acá está hablando de que Pablo presentó a la iglesia como una virgen pura. Cada mujer, cada hermano, es una representación de la iglesia. El varón es representación de Cristo. La mujer es representación de la iglesia. La iglesia, ¿vio? Es una mujer que tiene que crecer. Cuando la mujer nace virgen, ¿no? Después, cuando va creciendo, ella ya pierde su virginidad dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Y lo más importante, cuando venga al altar a casarse con su esposo, lo más importante va a ser esa virginidad que trae en su cuerpo, porque esa es la verdadera representación, ¿no? De que la iglesia es una virgen que Pablo presentó para casarse con Cristo. Nosotros no podemos tener relación con otro que no sea Cristo. No podemos tener relación que no sea Cristo. Porque si nosotros tenemos una relación que no sea con el Señor, entonces vamos a perder nuestra virginidad con otro. Y entonces no vamos a representar, el día que nos casemos no vamos a representar, ¿no? Yo no puedo representar a la iglesia como una virgen pura porque yo no soy virgen. Porque perdí la virginidad. ¿Por qué? Porque en vez de casarme, en vez de esperar a aquel que va a ser mi esposo, ¿no? Tuve una relación momentánea o pasajera y ahí perdí mi virginidad. Entonces ya cuando vengo con mi esposo a casarme, no represento a la iglesia y a Cristo, sino que eso no es lo que Dios pide de nosotros. Bueno, eso es una figura. Pero para poder llegar a eso, nosotros tenemos que edificar una vida sobre el fundamento. Usted ahora tiene que edificar, bueno, yo quiero llegar virgen, ¿no?, al día de mi casamiento. Para eso usted tiene que seguir las enseñanzas, ¿no?, que hay para eso. Y ahora usted está recibiendo parte de esa enseñanza. Si usted sigue otro tipo de enseñanza, porque va a haber otra enseñanza que le va a decir, pero no seas tonto, no seas tonta, no, aprovechá la oportunidad.
como dicen hoy los jóvenes, yo tengo que conocerlo. No vaya a ser que el día de mañana me ensarte, me equivoco y después ya no tengo. Bueno, todo eso, esas cosas uno las tiene que prever antes. Pero si ustedes siguen la enseñanza, ¿no?, de cómo llegar al altar, ¿no?, según Dios le va a ayudar a usted a mantener esa pureza, ¿no?, esa virginidad, porque nosotros nos mantenemos vírgenes para Cristo. ¿De qué manera? No teniendo una relación con otro. ¿Cuál es el otro? Mi propia carne. No, nosotros no tenemos relación con la carne. Si bien la carne está con nosotros, nosotros estamos con Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Se acuerdan? En nuestro espíritu. Porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces ahora mi carne me va a hacer sentir, ¿no?, deseos, apetitos, ¿no?, prohibidos por Dios. Pero usted no lo va a poder resistir a eso. Para eso usted necesita el poder de Dios en su vida, que viene por medio de que sus ojos del entendimiento fueron abiertos. Entonces usted va a entender que le fue dado un poder que es mayor al poder de la carne que está en usted, que es el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Todo eso se aprende de a poco. Gracias, Señor. Entonces estamos hablando de la edificación. Nosotros, si queremos honrar a Dios, nosotros lo tenemos que hacer a través de nuestra propia vida. No a través de la vida de otros, de nuestra propia vida. ¿No? Y bueno, y ya usted tiene la posibilidad de honrar a Dios llegando al matrimonio, como Dios dice, virgen. ¿No? Y usted va a querer cuidarse. Y cuando usted más quiera cuidarse, más van a haber ataques del diablo, del enemigo, para que usted no llegue. Se le van a presentar muchas situaciones. Lo que usted tiene que hacer es mantenerse firme sobre la roca, sobre el fundamento. Mantenerse firme es aceptar las enseñanzas que Dios le da para eso. Bueno, todas esas cosas, hermano. Pero vamos a Nehemías. Nehemías. Eso está antes de Isaías, ¿no? ¿Eh? Sí, antes de Isaías, gracias. Entonces, los otros días hablábamos sobre la organización que tiene que haber para la edificación de la iglesia, ¿no? Pero ese orden no lo puede poner el pastor. Ese orden lo pone Dios. ¿No? Acá el perito arquitecto es Dios. Si bien Pablo dice que él fue el perito arquitecto que puso el fundamento, pero sabemos que él no podía llegar a ser perito arquitecto si Dios no lo hubiera puesto a él. Entonces, tenemos el fundamento para edificar. ¿Amén? Entonces ahora sigamos con la edificación. Tenemos que edificar con oro, plata y piedras preciosas. Bueno, ya lo explicamos el otro día. Si usted quiere saberlo, tiene que buscarlo en nuestro canal de YouTube. Entonces hay que entrar en el orden. En el orden para poder edificar una casa espiritual para morada del Espíritu Santo, ¿no? Una casa espiritual para que el Señor pueda conducirnos. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que aceptar su voluntad. Amén, Señor. Yo quiero agradarte a ti en todo, Señor. Yo quiero, Señor, edificar mi vida conforme a tu perfecta y agradable voluntad. Yo no quiero edificar mi vida como la edifican personas que yo conozco y que hoy están tristes, hoy están destruidas, destrozadas. ¿Por qué? Porque no edificaron su vida, no sobre la roca que era Cristo, sino que edificaron su vida llevada por una religión, ¿vio? Por una enseñanza errónea, por una enseñanza equivocada. Entonces nosotros ahora nos ponemos de acuerdo con Dios. Usted tiene que aceptar, ¿no?, que Dios edifique su casa en usted, su morada en usted. Nosotros tuvimos que tomar esa decisión cuando éramos jóvenes, ¿no? Tuvimos que decidir.
Y nosotros decidimos por Dios. Cometimos muchos errores, pero los errores que nosotros cometimos fue por causa de la ignorancia de la palabra. No había conocimiento exacto de la palabra. También nosotros estuvimos metidos en una religión. Salimos de una religión y nos metimos en otra. En una religión donde desechaban la palabra de Dios. Desechaban el conocimiento, ¿no?, de la palabra de Dios. Y nos llevaron a nosotros a querer nosotros edificar la casa de Dios en nosotros. Nosotros teníamos que edificar, ¿no?, cuando la edificación la hace Dios en nosotros. Él edifica, porque dice que aquel que comenzó la buena obra la terminará, que no me acuerdo dónde está ese versículo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al capítulo 5. Entonces, ¿alguien puede comenzar? Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Sigo? Sí. Seguimos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viña. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Sí. Otro hermano, porque no tiene anteojos mi esposo. Sí. Otra hermana que siga leyendo el versículo 9 en adelante. Y que no es bueno lo que hacéis, no andéis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Sigo? Sí, hermana, hasta el versículo 19. Y dijeron: lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, le hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije así: sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea
sacudido y vacío, y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Otra hermana, de 14 al 19. O hermanos también. También Los pastores también pueden leer. Sí. Sí, hermano. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoraban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Amén, amén. Gracias. Nosotros sabemos que podemos leer la palabra sentados, acostados, tirados en el piso, pero cuando vayamos nosotros a otros lugares donde no tienen esta costumbre, sino que ellos ven como una falta de respeto, ellos, como una falta. Entonces tenemos que acostumbrarnos por ellos a leer la palabra parados, ¿no? Para respetar a los hermanos. Nosotros tenemos la libertad de hacerlo sentados, no creemos que seamos más espiritual por leer la palabra de Dios parados, pero para no se tropiecen. Amén. Así que tengan en cuenta eso, hermanos, por favor. Entonces, fíjense acá qué interesante este capítulo, ¿no? Porque está hablando de la edificación. Y acá, después de que en el capítulo 4 nosotros vimos a Sanballat, a Tobías, ¿no? Cómo se opusieron a la obra que estaba haciendo Nehemías, de golpe es como un giro aquí, ¿no? Que da. Y como cada familia edificaba lo que tenía frente a su localidad, digamos, a su terreno, ¿no? Y cada uno edificó y lo hizo lo mejor que pudo, ¿no? Edificaron el templo. Pero acá ahora está tratando con algo más íntimo, no con tanto lo material, sino más bien con los sentimientos y los pensamientos que pueden obstruir a la edificación. Y en este caso, el problema era la usura. La usura, vio que ellos practicaban la usura, nada andaban gratuitamente, no, todo tenía su precio, y era entre ellos, vio, se cobraban, ¿no? Entonces, el amor que tenía que haber para la edificación, ausente, completamente ausente, porque si yo le presto prestado plata a alguien, estoy esperando que me la devuelva, y si no me la devuelve, y no descanso en Dios, y voy a empezar a tener malos pensamientos, y ahí empieza un sinfín de motivos para que no lo salude al hermano, o porque lo veo caminando por la vereda de enfrente me vaya por la otra, ¿no? Bueno, todas esas cosas que sabemos lo que pasa. Entonces parece que esta gente, los hijos de Israel, tenían este problema en su conducta, en su manera de tratarse los unos con los otros, y eso lo podía hacer.
Entonces nosotros también, cuando hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo o de la iglesia local, nosotros tenemos que ver estas cosas, no solamente la parte material, sino la parte de los pensamientos y de los sentimientos, ¿no? Porque tenemos que permitirle a los pensamientos y sentimientos divinos que Dios ha puesto en nosotros manifestarse en lugar de los pensamientos y sentimientos que nosotros hemos heredado a través de la caída de Adán. ¿Se entiende, no? Bueno, y acá, ¿quién corrigió? Nehemías fue el que corrigió. Y así cada pastor y como así cada padre tiene que corregir en su hogar aquellas cosas que no están de acuerdo con la edificación de Dios, ¿no? Y cuando no hay padre hay madre, entonces la madre toma el lugar del padre. Gloria al nombre del Señor. Y los hijos tienen que seguir esa instrucción, como dice ahí en Efesios, vamos a leerlo. Usted permítale a Dios edificar su vida y yo le puedo garantizar que le va a tener una vida muy tranquila, con muchas bendiciones, hermano. No se deje llegar por otro tipo de enseñanza. Sí, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor grato. ¿Qué más dice? Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia no se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no conviene sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia del reino de Cristo y de Dios. Y después usted puede seguir leyendo en su casa. Quiere decir que acá nosotros, la enseñanza que nosotros estamos recibiendo para poder edificar la iglesia local, es una enseñanza que está dirigida a los pensamientos y sentimientos y conducta que tenemos. Porque nuestros pensamientos, sentimientos y nuestra conducta tiene que cambiar en un sentido de 180%. Todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, todo eso tiene que ser cambiado, por no decir transformado, por medio de la vida nueva que tenemos en nosotros, por medio de la palabra. Nosotros, para poder transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida, tenemos que seguir la dirección que nos da la palabra. Nosotros no lo podemos hacer sin la palabra. La palabra nos lleva a nosotros y nos dice cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir, ¿no? Cómo tenemos que hablar. Si seguimos, somos fieles a la enseñanza de la palabra, buscando siempre agradar a Dios y no a los hombres, entonces Dios nos va a respaldar en el momento que tenga que respaldarnos. Vamos a edificar bien la iglesia y vamos a edificar bien nuestra propia vida. Entonces, volviendo a Nehemías, para no ser muy largo, hermano, porque mañana vamos a seguir. Entonces, fíjese que acá hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y así pasa en la iglesia también. En la iglesia muchas veces hay hermanos que se quejan de otro hermano por la manera de pensar, por la manera de sentir, por la manera de actuar. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Acá había un individualismo, ¿no?, que se notaba. El individualismo hacía que las personas no pudieran satisfacer sus necesidades. Por eso nosotros no tenemos que vivir la vida de la iglesia como individuos, no separados unos de los otros, sino unidos. Tenemos que unirnos. ¿Y cómo hacemos para unirnos? Bueno, ahí en Colosenses capítulo 3 podríamos leer. ¿Cómo nos unimos? Siempre
por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a unirnos a nosotros. Dice, en el capítulo 3, en el verso... ¿Dije Colosenses o dije Efesios? Colosenses dije. Y sí está bien, Colosenses está bien. Donde dice, y sobre todo, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. 3:14, gracias hermana. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo. El vínculo es ahí donde nosotros tenemos comunión el uno con el otro. Tiene que ser a través de el amor. Usted no puede comunicarse conmigo a través de la buena conducta o de una educación que lo formó a usted. Ni yo puedo comunicarme con usted en base a eso. Yo tengo que tener comunión con usted a través del amor que fue derramado en mi corazón, ¿no? Es una relación de amor que tenemos que tener nosotros. El amor de Dios, por supuesto, ¿se entiende, no? Ese amor que me va a llevar a usted, ese amor nos va a llevar a nosotros no solamente a saludarnos o a respetarnos, sino a preocuparnos los unos por los otros, ¿no? Necesitamos de este amor sincero. Vamos a la definición del amor según la Biblia, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios 13. Este es el amor que nosotros necesitamos para edificar la iglesia y no ser individuos, no separados los unos de los otros. Eso trae mucho retraso a la edificación y no trae bendición para la iglesia, sino que trae capítulo 13, dije, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere leer, hermano? Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor, Dios. El mayor de esto es el amor. El amor no es solamente en el sentido bíblico, no es solamente un sentimiento. El amor con que nosotros tenemos que amarnos es una persona. El amor es Dios. ¿Quién es Dios? Jesús es Dios. Y Él está dentro de nosotros. Entonces solamente puedo amar a mi hermano a través de ese amor, a través de Jesucristo. ¿Qué dice Pablo ahí en 1 Corintios? Dice, si a alguien conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No me acuerdo en qué capítulo y versículo está. Porque ahora nosotros nos conocemos en Cristo. No nos conocemos según la carne, según lo que usted ve en mí. Lo que usted en mí le desagrada completamente. Pero si usted me ve en Cristo a través de la Escritura, yo lo veo a usted a través de la Escritura. ¿Y cómo yo lo veo a usted a través de la Escritura? Que usted es una hija y un hijo de Dios.
Y entonces yo lo veo en Cristo a usted. Y entonces cuando yo lo veo en Cristo, entonces lo amo porque lo veo en Cristo. Realmente a quien yo estoy llamando es a Cristo que está en usted. ¿Contado el versículo? 2 Corintios 5:16. Segunda de Corintios 5:16. Gracias, hermano. Tenemos otro lector de la palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Amén. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Gracias. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se da cuenta cómo nos podemos amar los unos a los otros viéndonos en Cristo? Si nos miramos en la carne, no nos vamos a amar. Si nos miramos a través de los pensamientos y sentimientos humanos, no nos vamos a amar. Nos tenemos que amar en Cristo. Usted tiene que ver en Cristo a mí y yo tengo que ver a Cristo en usted. Y por eso nos amamos. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Mañana vamos a seguir con esta meditación de la palabra que está muy hermosa, hermano. Saludamos a todos los hermanos que nos ven por el YouTube. No. Por Facebook, a la hermana Maldina Vargas, que seguro que va a estar ahí. Y a todos los hermanos y hermanos que nos ven, les invitamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y no sé si hay alguna notificación que hay que hacer por... No. Bueno. Mañana nos reunimos a las 10 de la mañana. Que traer pincel y una espátula para nosotros los hombres, para la puerta. Y nada más, ¿no? Y sí, las hermanas que traigan, si tienen aguja y alfileres. Y alfileres. Así que la semana es eso. Nosotros los varones, pincel y espátula. Sí. Los que tienen, lógicamente, no van a comprar nuevos. Si pueden comprar nuevos, cómprenlos. Porque les va a quedar para ustedes después. Ustedes se los van a llevar a su casa. Bueno, gloria al nombre del Señor. Si alguien necesita oración, puede pasar adelante, vamos a orar. Si no, ya nos despedimos. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Gloria a por Dios. tu amor y por tu grande misericordia. Amén, Señor. Gracias te damos, Gracias, Señor, por Señor. tu bondad. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor. Amén, Señor. Queremos edificar nuestras vidas Sí, Señor. conforme a tu voluntad Sí, perfecta Señor. y agradable. Gloria a Señor, Dios. queremos edificar, Señor, una casa espiritual en nosotros. Gracias, Señor, siendo obediente a tu palabra, Amén, Señor. creyendo tu Ayúdanos, palabra. Señor. Sabemos que la edificación la haces tú, Señor. Sí, Señor. Señor, ayúdanos cada día, Señor, para ser hombres y mujeres rendidos Amén. a tu voluntad, Padre, Gracias, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Mañana los hombres vamos a estar trabajando en la puerta y las hermanas van a estar ocupadas de las cortinas y todo eso. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana. El Señor les bendiga, hermano.